Restaura nuestra alma y nos guía por esos senderos de justicia, por amor de su nombre. Digámosle esta mañana a Jesús: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amados hermanos, muy buenas noches, el Señor me los bendiga. Vamos a dar inicio en esta hora, en esta noche, una noche de bendición para nosotros, porque podemos aprender más de la palabra del Señor, podemos comprender mucho más su voluntad, lo que el Padre tiene para nosotros en esta hora, revelándonos a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Qué bueno cuando nos disponemos, cuando nos sucede a nosotros lo mismo que le sucedió a los discípulos de Maús, que cuando iban caminando con el Señor e iban hablando y el Señor les iba revelando la palabra, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y el tercer día resucitara, y cuando les ponía eso, ellos sentían que su corazón ardía en la palabra. Eso mismo debe pasar con nosotros, que la palabra nos enternezca, así como sucedió con Josías cuando escuchó por primera vez la ley del Señor, la palabra del Señor. Se enterneció de tal manera que él hizo unas grandes reformas necesarias en ese momento en el pueblo propiamente de Judá, el reino del sur. Entonces pidámosle al Padre en esta hora
lo mismo, que enternezca nuestros corazones, que nos dé esa paz, esa tranquilidad, que el fuego de su palabra arde en nuestros corazones y nos avive y produzca en nosotros el cambio que necesitamos, que nosotros debemos dar, llegar a la madurez necesaria, la madurez que el Padre está deseando en nosotros. Dice la palabra que la naturaleza gime aún anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y nosotros somos aquellos, los hijos de Dios. Entonces pidámosle al Padre en estos momentos que su palabra llegue en el mejor momento a nuestras vidas y seamos transformados de la mejor manera. Padre, yo alabo tu nombre en esta hora, en esta noche. Yo te doy gracias por todos mis hermanos. Te doy gracias por la obra que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, oh Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de mis padres, de cada uno de mis hermanos en la iglesia, aquí de manera local, y tu iglesia en el mundo, Señor, porque sabemos que no estamos limitados únicamente a 4 paredes, a un lugar muy, muy específico como Bogotá, sino a toda la obra tuya, Señor, en el mundo entero, y en particular, Señor, por tu pueblo que está siendo en estos momentos puesto en momentos de dificultad, oh Señor, propiamente nuestros hermanos allá en Israel, en la ciudad de Jerusalén, así como este canto, este coro de fondo que está sonando, que es orar por la paz de Jerusalén, que ese también sea uno de nuestros anhelos, orar, así como tú nos lo dices, orad por la paz de Jerusalén, para que nosotros seamos consolados, para que bendigamos también a Israel, que todos los que bendigamos a Israel seremos también bendecidos, oh Señor. En esta hora que tu palabra venga en el mejor momento de nuestras vidas, trayendo paz, trayendo afirmación, oh Señor, de la obra que estás haciendo en nuestras vidas, quitando lo que no es tuyo, Señor, desarraigando toda hierba, toda afán, todo espino, todo abrojo, todo aquello que nos distrae, nos separa, nos quita la misión de lo que tú tienes para nosotros en esta hora, seguir revelándonoslo a través de tu bendita palabra, Señor. Yo glorifico tu nombre, te doy gloria, honra a ti. Soy simplemente un instrumento en tus manos, soy un soldado del ejército del Dios de los ejércitos, y eso queremos ser cada uno de nosotros, estar preparados en la mejor manera, Señor, dispuestos, esforzados, entendidos sobre cuáles son los tiempos, oh Señor. La gloria, la honra es solamente para ti, en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús nuestro Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en esta hora. Bueno, bien, mis amados, aquí les comparto entonces este título que he creado acá: Yeshua, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Muy, muy, muy importante para nosotros. A veces se nos olvida, y nuestro Padre muchas veces es iterativo, nos repite una y otra vez cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros en esta hora. Entonces, nuestra cita base será en estos momentos la primera epístola de Pablo a su discípulo especial, digámoslo así. Era su hijo, espiritualmente se decía de esta manera, su Timoteo, y en las iglesias muchas veces se suele utilizar incluso como un bonito nombre para, bien sea para los jóvenes, para los niños o para la formación de nuevos creyentes, esos Timoteos. Pablo le estaba dando aquí una instrucción en particular a Timoteo en el capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: porque hay un solo Dios. Importante que pues nosotros lo sabemos, mis hermanos, pero a veces nos falta la argumentación para poder hacer la defensa del evangelio, mis hermanos. Y por eso es necesario que aprendamos más palabra, que nos metamos a escudriñarlo, a escudriñar mucho más. Hay una porción hermosa que nosotros conocemos
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí es la misma expresión que está utilizando Pablo con Timoteo. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pues, mis amados, yo quiero tomar un poquito aquí unos versículos antes. Vamos a mirar desde el 1, capítulo 2, versículo 1, con el contexto que nos quieren presentar aquí Pablo. Pues le está diciendo a Timoteo en particular, pero para que nosotros todos entremos en esa sintonía, en ese contexto. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Importante, mis hermanos. Esta se ha dicho muchas veces, nosotros lo compartimos, debemos estar orando. A veces la oración de muchos se limita escasamente a darle gracias al Padre por los alimentos. Falta más conciencia, falta más toma de conciencia, finalmente es eso. ¿De qué es lo que está pasando? ¿Qué somos nosotros? ¿Quién nos ha llamado? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Son como muchas preguntas que se atropellan, pero en últimas es conocer nuestra identidad, saber quién nos llama, a qué nos llama y qué estamos haciendo nosotros. Y por eso es importante orar, rogar mucho por todas nuestras familias, nuestra congregación, la iglesia del Señor en todo el mundo. Versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Estamos aquí hablando de presidentes, alcaldes, ministros, gobernadores, presidentes en diferentes naciones, con lo que sabemos que se está dando en Medio Oriente. Debemos estar orando, y otra vez utilizo la expresión intercediendo por Israel, orando por su voluntad, la voluntad del Padre en Israel, en esta tierra. Hay hombres y mujeres que están sufriendo de ambos lados, de la franja de Gaza y del lado de Israel, pero hay un propósito eterno en este lugar para que se cumpla, para que tanto árabes, judíos y gentiles, esclavos y libres, como lo describe Pablo, todos lleguemos a ser uno solo delante del Padre, todos podamos abrir nuestros ojos, nuestro corazón. Por eso quería retomar desde acá, para que vivamos, continúa diciéndolo Pablo, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es serio, mis hermanos, Dios quiere, nuestro Padre quiere que todos los hombres sean salvos, pero sabemos también que no todos lo van a hacer, porque la salvación no es obligada, es voluntaria, es dispuesta. Yo soy sensible o no soy sensible a la voz del Espíritu, le abro la puerta o se la cierro, se la tranco. Es el Espíritu el que yo me dejo contristar por el Espíritu para ser redarguido, para finalmente, mis amados hermanos, recuerden cómo predicaba Pedro, cómo predicaba Juan el Bautista, cómo predicaba el Señor, cómo le encargaba a los discípulos, ir por tanto y decirle, el reino de los cielos ha acercado. Juan el Bautista lo decía de la misma manera, arrepentíos, conviértanse, lo decía Pedro, que nos convirtiéramos, y no en una actitud de Dios es amor, Dios te ama tal cual eres. Esa es una falsa ideología, mis hermanos, en la cual nosotros no podemos seguir andando, sino entender muy bien cuál es esa verdadera intención del Padre. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice la palabra. Dice en el versículo 5, que ya lo habíamos visto un poquito, porque solo hay un Dios, uno solo, mis amados, Yahweh. No se llama Alá, no se llama Buda, no se llama Krishna, no se llama de ninguna otra forma, YHWH, Yahweh, nuestro Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, mis amados. Nosotros no necesitamos de nadie más, no necesitamos la ayuda de otras instancias, si lo pudiéramos poner de esa manera.
Antiguamente en la religión tradicional se nos había dicho más bien que eran necesarios los intermediarios. La palabra es muy categórica, dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo aquí está diciendo una verdad inmensa. Jesucristo o Yeshua HaMashiach en hebreo, hombre, es decir, que tiene las dos naturalezas, no el 50% es humano, 50% divino, o era un hombre con unos aspectos ungido, un iluminado, como lo plantean por allá en la India o en el Oriente propiamente, o simplemente que era Dios y como Dios y nada que ver con la carne, entonces no podía ser tentado, no podía padecer hambre, frío, tener las mismas necesidades con las cuales nosotros nos reconocemos como seres humanos. La palabra es muy clara al decir que tal sumo sacerdote nos convenía, probado en todo, pero no falló, no pecó, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ese es nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro Mesías. Continúa diciendo aquí Pablo, de lo cual se dio testimonio, por el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo reconocía aquí claramente su identidad, reconocía ese llamado que tuvo del Señor. Recuerden, mis amados, él tenía un celo muy grande, él tenía una formación teológica muy fuerte en la Torá, tanta que él era fariseo de fariseos según la escuela de Gamaliel, una escuela muy fuerte en su momento, de las más prestigiosas, pero el Señor se le aparece porque ya el Señor tenía un propósito en particular con Pablo y era necesario que viniera ese llamado, ese momento quizá de oscuridad. 3 días estuvo sin ver. Después de este tiempo vino un profeta, el Señor mandó un profeta que uno de los hermanos ore por él y su vista sea recobrada, luego él es bautizado y él empieza a tener una revelación hermosa de la palabra, el cumplimiento de la palabra a través de las profecías, propiamente el libro de Oseas. Más adelante empieza a prepararse mucho más. De inmediato él no sale a predicar, sino él es preparado, se prepara en unos desiertos, más adelante comparte con los demás apóstoles, pero él reconoce esta su función, predicador y apóstol. El apóstol es el enviado, el Señor mismo lo había enviado, y esa es una de las características que tienen los apóstoles. Actualmente no hay apóstoles, nosotros estamos siendo enviados a las naciones a predicar, pero no hay más apóstoles, y hay muchos hombres que se proclaman a sí mismos como el gran apóstol, el gran predicador, el gran siervo, el profeta, no, mis amados, así no es en el reino de los cielos. En el reino de los hombres sí, porque hay jerarquías y hay un culto al hombre, pero aquí Pablo lo tiene muy claro y nos lo pone de esa manera, se lo está presentando precisamente a Timoteo, que a quien debemos estar anunciando, a quien debemos estar buscando es el Señor, nuestro Mesías, a Yeshua. De esa manera lo decían, a Jesús, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y lo que vamos a ver es justamente varias cosas. Se me iría toda la noche nombrando muchas citas acerca de lo que implica el ser mediador, y es justamente que no necesitamos a nadie más, sino tenemos al grande, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a mirar en esta cita de Juan, está hablando el Señor, lo está haciendo el relato propiamente Juan, el apóstol amado, capítulo 14, versículo del 6 al 11, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es mediador. Por eso es nuestro mediador. Él es el camino y la verdad y la vida. Si me conocisteis también, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Hermosa revelación, mis hermanos. Yo soy el camino, está diciendo el Señor, y yo soy la verdad y yo soy la vida. En la tradición judía, si ustedes recuerdan, mis hermanos, acerca de la disposición del tabernáculo y más adelante en el templo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas puertas y el último velo tenían nombres. La primera se le llamaba el camino, la del atrio, la del lugar santo se les llamaba la verdad, y la del lugar santísimo, la vida. Esto es una alegoría hermosa de lo que está pasando, de lo que pasó justamente en el sacrificio del Señor, ya cuando Él presentó esa ofrenda maravillosa con la cual nos hizo aceptos en el amado, que fue rasgarse y fue dar su vida por nosotros, fue el rasgarse el velo de su carne, dice la palabra. Son uno solo, el Padre y el Señor Yeshua. Él es el camino que nos conduce al Padre. No hay otro, no hay otro. Y las citas que vamos a mirar nos dan justamente esas luces. Esto es para que nosotros nos reconfortemos en la palabra, sabiendo en quién hemos creído, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Pastor de pastores, en el amado, en el deseado de las naciones, también lo dice la palabra, en el Hijo del Hombre. Hay una infinidad de títulos, no sabría decir en este momento, se me escapa, de adjetivos hermosos con los cuales nosotros podemos referirnos a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Él es la luz del mundo, la sal, Él es el agua, el pan de vida. Pues miremos, avancemos más en estas citas y nos vamos a dar una luz mayor acerca del conocimiento que el Padre tiene para nosotros en su Hijo amado. Miremos el Salmo 13, tiene una intencionalidad, la pongo aquí de una forma particular. Es un salmo escrito por David y empieza: ¿hasta cuándo, Yahweh, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y quizás sea la angustia que muchos de nosotros pudiéramos estar pasando en estos momentos. De hecho, varios de nuestros hermanos allá en tierra de Israel están pasando por momentos de angustia y seguramente están pensando que el Señor los ha dejado. Otros estarán viendo con más claridad que es el cumplimiento de los tiempos y que todo esto es necesario que acontezca. Pero es en dónde está puesta mi reposo, mi confianza, a quién yo le creo. Seguramente yo le voy a creer a un predicador en particular, a un apóstol, autodenominado apóstol, a un profeta que siempre trae la palabra que yo quisiera oír, como si yo consultara, la esposa, el esposo, los padres. ¿A quién tenemos como esa confianza? Ay, ayúdeme a orar. Una cosa sí es importante y es que intercedamos los unos por los otros, pero no que dependamos de otro para acercarnos al Padre, mis hermanos. Nosotros tenemos conexión, canal, paso directo con el Padre a través de su Hijo amado, Yeshua, Jesús. Nosotros no necesitamos de intermediarios, no necesitamos llegar al portero, del portero a la secretaria para poder llegar al presidente, a nuestro Señor. Presidente en una figura en particular, lo digo yo, de honra. Nosotros tenemos acceso, dice la palabra, al trono de la gracia por medio de la sangre preciosa de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Continúa aquí con el Salmo 13, según lo estaba describiendo David. Dice: mira, respóndeme, oh Yahweh, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte.
así es la expresión. Nosotros, el tiempo de morir es justamente el sueño de los justos, también es conocido, para que no durmamos. Él quería ya ver la respuesta del Señor, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y si yo resbalara. Si hacemos aquí un paralelo con lo que sucede en Israel, justamente los enemigos están mofando, haciendo escarnio de este pueblo que cree en el Altísimo, que cree en el Señor, que aún les falta llegar al Mesías, pero tienen la primera parte, la muy buena primera parte de nuestra Biblia, de nuestra Torá, y son los mandamientos del Señor, es la promesa dada del Señor a ellos. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y aquí quiero hacer un cambio. En hebreo justamente la palabra tu salvación es Yeshua. Dice, mi corazón se alegrará en Yeshua, en tu salvación. Cantaré a Yahweh porque me ha hecho bien. Él es nuestra esperanza. Nosotros no necesitamos a nadie más. A veces decimos, voy a hacer ayuno para ver si Dios me responde la oración, voy a ver si hago vigilia. Sí, son herramientas, y ya lo vimos en su momento, son herramientas, estrategias, si lo podemos ver de esta manera, que el Padre nos ha dado para que podamos acercarnos más a un mundo espiritual, a vivirlo más, a ser conscientes de ese mundo espiritual alrededor nuestro. Pero lo más importante es depender no por lo que hagamos, sino a quién nos estamos acercando. Nos acercamos a la salvación misma, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro marido, nuestra cabeza, a la vid verdadera, como lo vamos a mirar ahora. En Hebreos, esta porción es hermosa, vamos a mirar buena parte del capítulo 10, Hebreos capítulo 10, del 1 en adelante, va a ser ese paralelo de lo que sucedía en esos tiempos de la ley antes de la llegada del Mesías, a lo que está sucediendo ahora y a lo que sucedió justamente después del advenimiento del Mesías. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede. ¿Por qué? Porque estamos viciados, hay un vicio. Pero viene esa parte espectacular y es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, la venida del Cordero de Dios. Cualquiera de estos epítetos son hermosos de hablar de la grandeza de nuestro Señor. Viene y se cumple un propósito, y es acercarnos. Dios se acerca a nosotros. Dice, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que se tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí ya está hablando del Mesías, de nuestro Salvador, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso es Jesucristo hombre. Él se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El pueblo no había entrado en esa obediencia, no había entrado en ese símbolo de todo lo que estaba sucediendo. Incluso la interpretación de las fiestas del Señor, en las lunas nuevas, que eran el inicio de cada mes, nuestros hermanos hebreos, el inicio de mes se daba justamente con la luna nueva, y hacían algunas celebraciones, en particular el guardar el Shabbat, y esto ya lo hacían de una forma ya muy religiosa, ya habían perdido la esencia. El Señor decía de ellos, este pueblo se acerca a mí con se acerca de labios, mas su corazón está lejos de mí. Para que nosotros meditemos de qué manera nos estamos acercando a Él, a nuestro Salvador,
lo hacemos de corazón, lo hacemos de verdad, de una forma contrita, reconocemos nuestra condición, nuestros pecados. A diario nosotros estamos pecando, y de los pecados que vamos a hacer nosotros ya perdonados son de aquellos que cometemos sin conocimiento, por inclinación de las debilidades que están operando en nuestra carne. Mas si lo hacemos con conciencia, dice la palabra que ya no hay más perdón de pecados si lo hacemos con conciencia. Por eso el Señor nos quiere hablar de una forma muy clara, con amor, pero también, como es un Padre amoroso, nos quiere corregir. Dice la palabra que nosotros no debemos desmayar cuando somos corregidos por el Señor, porque Él trata como hijos a los que castiga. Mas si nos dejara sin castigo seríamos bastardos, dice la palabra. Continúa aquí diciendo: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo al primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, es decir, la ofrenda en carne, en su cuerpo propio que Él presentó delante del Padre, hecha una vez y para siempre. Importante, una vez. El sacrificio del Señor es perfecto, completo, nos hizo perfectos, es suficiente para nosotros. No necesitamos de más intermediarios que San Miguel Arcángel, que San Gabriel, no sé qué, nada de eso, mis hermanos, solamente nuestro Salvador. Él es único y suficiente para nosotros. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y esta es una referencia a un salmo de David. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, amados. Tú y yo somos hechos santificados, es decir, hemos sido sacados del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de la luz admirable. Ha habido un cambio y eso ya quiere decir ser santo, ser apartado, y como tal debemos obrar en consecuencia, mis hermanos. El no seguir pecando, el no seguirle dando gusto a nuestra carne, el refrenarla. El Señor nos ha hablado de vigilia, nos ha hablado de ayuno, nos ha hablado de varias de estas cosas, de no satisfacer más a la carne, a vivir en función de complacer a nuestros pasiones desordenadas. Habla la palabra. Dice, y nos atestigua, aquí continúa hablando Pablo, que es presuntivamente el autor de Hebreos, capítulo 10, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después en aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La palabra no se está siendo abrogada. El Señor dice muy claramente, lo manifestó allá en los evangelios, que Él no vino para abrogar la ley, sino justamente para cumplirla, enseñándonos a nosotros que se puede cumplir, y ahora lo podemos cumplir a través de su Santo Espíritu. Sí, hay una gran diferencia y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, sino es la manifestación, la demostración de que le amamos, de que confiamos en Él, que caminamos por ese camino, como dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida, que es por donde estamos hallando el agrado del Padre, a través de su Hijo, a través de ese camino, sin torcernos ni a la izquierda ni a la derecha de la senda que Él tiene para nosotros. Y Él va a poner sus leyes en nuestros corazones. Esa ley que entregó en 2 tablas a Moisés, lo hizo por 2 veces allá en el Sinaí, la está escribiendo ahora en nuestros corazones, y le dice, y en nuestras mentes. Por eso es necesario, mis hermanos, que meditemos en la palabra a diario, de día, de noche. Si nosotros no nos alimentamos
muy fácilmente, entonces empezamos a perder peso, empezamos a echar mano, nuestro cuerpo empieza a echar mano de tejidos, tejido graso, después tejido muscular, empezamos a entrar en debilidad. Cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier virus va a ser fácilmente presa de nosotros y nuestro cuerpo se va a debilitar mucho más. Pero si nosotros nos estamos alimentando adecuadamente, estamos esforzándonos, ejercitándonos en el ámbito espiritual, nada de esto nos va a suceder, mis hermanos. Por el contrario, vamos a ir equipados, vamos, como dice la palabra, vamos a ir de altura en altura, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como dice la palabra. Vamos a ir de pruebas, sí, pero pruebas, triunfo, después viene otra prueba, más triunfo, más crecimiento, pero viene un gozo cuando comprendemos la intención, el propósito que el Padre tiene para nosotros con todo esto, mis hermanos, para que nosotros no nos desviemos. Continuemos. En Juan nos está diciendo el Señor, Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera. Hermoso, esta cita es preciosa. Y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Está haciendo una comparación hermosa a la que con frecuencia aludimos nosotros. Él es la parte central, Él es la vida, de Él mana la vida, de Él mana esta savia por la cual nosotros somos nutridos, somos alimentados, y no nos podemos quedar en esa condición, mis hermanos. Ese es un error frecuente que cometemos. Pensamos que solo recibir y recibir y recibir palabra es suficiente. El Señor nos demanda ahora dar fruto. Dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que seguir dejándonos limpiar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Y continúa diciendo: y vosotros los pámpanos. O sea, lo necesitamos a Él si queremos permanecer con vida, si queremos tener una vida permanente, una vida eterna permanente, lo dice la palabra. Adán estaba en el huerto, Adán y Eva, mis hermanos, y de pronto tenemos el pensar de que al poquito tiempo ellos pecaron, perdón, y comieron del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seguramente pasó mucho tiempo, de un tiempo en eternidad, en los que Adán y Eva comían del árbol de la vida. Nosotros vamos a seguir comiendo de ese árbol de la vida, que es nuestro Señor, que es Yeshua. Pero tenemos que hacerlo de una forma ya consciente. Por eso fue necesario que pasáramos, que fuese el hombre, la humanidad, a través de Adán y Eva, echados del paraíso para entrar en un camino de ascenso nuevamente, para que nosotros volviéramos a estar. Nuestro destino final va a ser estar nuevamente con Él, con el Padre, en el huerto, en el Edén. Van a suceder más cosas, vamos a estar reinando con el Mesías durante 1000 años. Conociendo la palabra, después de estos 1000 años vamos a estar nuevamente en ese huerto, en ese Edén. Y es ahí donde nosotros vamos a dar mucho fruto. Este va a ser el tiempo, habla la palabra, que los frutos nuestros vamos a dar un fruto cada mes para sanidad de las naciones. Lo dice ya en Apocalipsis. Dice la palabra, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a demostrar que somos discípulos de nuestro Salvador? Dando fruto. Y habíamos visto en tiempos no muy lejanos, aunque ya el Señor de tiempo en tiempo nos lo ha recordado, lo que es los frutos. Bueno, de hecho es uno, el fruto del Espíritu, que se compone de muchas facetas, en longanimidad, paz, benignidad, paciencia, amor. Todo eso lo debemos estar dando nosotros, porque amamos a nuestro Señor,
porque amamos a nuestro Padre, porque Él nos amó a nosotros primero, es lo más hermoso. Continuamos acá. Dice en Mateo, y traigo esta referencia justamente, Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta expresión hacedores de maldad es anomia, es sin ley. Por eso es necesario entender la ley, los 10 mandamientos, la palabra, la voluntad revelada del Padre para nuestra vida. El Señor Yeshua vino a aclararnos. Oísteis que fue dicho y lo aclara, extendiendo, dando a entender mucho más, no solamente la letra, sino el espíritu asociado con la ley, con los mandamientos del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor. Entonces, mis hermanos, es dar fruto, es permanecer, es conocer. Le dice aquí en el versículo 23, nunca os conocí. Yo tal vez tuve intimidad con Jesús, con Yeshua un tiempo cuando me lo presentaron, cuando supuestamente repetí una oración que alguien dijo por mí. Esa es una buena intención, mis hermanos. Si bien nosotros somos salvos por gracia, el haber dicho una oración no me hace salvo, sino es el perseverar en esa fe, el estar unido a esa vid, es lo que me va a salvar a mí en el día postrero. Pude haber hecho yo milagros, pude haber resucitado muertos, haber hecho muchas cosas y aún así desligarme de la vid y estar en esta condición de decir, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros, y aún así ya haber perdido la naturaleza del Señor, el no ser conocido por Él. Por eso necesitamos ese mediador entre Dios y nosotros los hombres, a Jesucristo hombre. Por eso necesitamos ser conocidos por Él y conocerlo cada día. ¿Cómo lo conozco? Toda la palabra de Génesis, Apocalipsis me está hablando de mi Salvador, de mi Mesías, de su promesa de restauración, de su primera y de su próxima segunda venida, mis hermanos, de todo lo que está sucediendo que aparentemente es desesperanzador. Uno se pone a mirar lo que está sucediendo en este gobierno y es desesperanzador ver cosas absurdas, pero aún así ver que por encima de eso está el Señor y que tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros dependamos de Él, que nosotros veamos al invisible, como lo hacía Jacob, que él ya en su lecho de casi muerte, él se levantó y adoró al Señor, y dice que lo hizo como viendo al invisible. Mis hermanos, lo que estamos viviendo pierde sus dimensiones si nosotros ponemos por delante al Señor. Todo palidece delante de Él, para que nosotros de verdad no sucumbamos a depresiones, a falta de muchas cosas, de pronto afectos, de pronto que aún el Señor no nos responde X o Y respuestas, peticiones que les presentemos. Miren esas promesas, mis hermanos. El Señor le habló, por ejemplo, a Abraham a la edad de 75 años y le vino a cumplir cuando él tenía 100 años, 25 años después. Así pasan muchas cosas, mis hermanos. Nosotros quisiéramos la inmediatez de las respuestas y que el Señor está conmigo porque Él me responde. Y si aún no me responde o su respuesta es todavía no, nosotros nos ofuscamos o nuestra fe tambalea. No, por eso se debe llegar a esta cimiento, nosotros en quien hemos creído, quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Salvador, en quién estamos creyendo, a quién, detrás de quién estamos caminando, las pisadas de quién, cuál es nuestro Maestro, mis hermanos, para que nosotros tengamos esa certeza de quién estamos sirviendo, al Dios vivo. En Juan, otra cita hermosa, dice Juan 17, está haciendo una referencia al Señor aquí por nosotros, está orándole al Padre por nosotros, es una cita que la conocemos mucho, mas no ruego solamente por estos,
está haciendo referencia a sus discípulos, sino también, todo el capítulo 17 es justamente una oración, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo y los que vienen detrás de nosotros también. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la importancia de que Yeshua, Jesús, sea nuestro mediador, porque Él es uno con el Padre. Ejad es la expresión en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es justamente esta expresión que tengo aquí resaltada en verde. Dice, continúa el Señor diciendo en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Importante. Él es uno con el Padre y Él es nuestro mediador. No necesitamos nada más, no hay intermediario que valga, mis hermanos. Esas eran cucarachas que en otro tiempo el sistema religioso nos había puesto. Pero la gloria sea al Señor, que nos ha quitado muchas oscuridad, muchas tinieblas, que ahora tenemos una mayor solidez en su palabra, para que podamos seguir adelante, seguir en la meta, el supremo llamamiento. En Juan capítulo 10 dice el Señor, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es entrar y salir. ¿Salir a dónde? A los verdes pastos que tiene el Señor para nosotros, así como lo describe allá en el Salmo 23, lo describe el rey David. Es de esa manera, entrar en ese gozo, el gozo del Señor, pero no todo es color de rosa, es saber que aún en medio de los momentos de valle, de sombra de muerte, Él está con nosotros, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, nuestro consuelo. La roca, dice la palabra, que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y Él es la roca que está bajo nosotros. Fuimos rescatados del lodo cenagoso y Él ha puesto roca bajo nuestros pies. Es justamente Él es toda la razón que tenemos para seguir adelante. Otra de las muchas razones, no podría terminar la noche enumerando tantas hermosas cualidades tiene nuestro Salvador. Dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis hermanos, esta es la verdadera salvación, que en nuestras vidas nosotros seamos resucitados en el día postrero. Primera tanda de resurrección, la resurrección de los justos se conoce también. Y esta es la voluntad, continúa diciendo el Señor en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, sin intermediarios. One way, una sola vía con nuestro Señor, con nuestro Salvador, que nos lleva directo al Padre. No desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Es que fulanito ora mejor, es que en tal parte el apóstol, el profeta, el predicador. No. Finalmente sí necesitamos obviamente de un cuerpo, y nosotros intercedemos por nuestros pastores. Es una economía de gobierno que el Señor ha puesto, pero nuestra dependencia no es a depender de un pastor o de un ministro o de un consejero.
que mi matrimonio está en rojo, en urgencias, entonces yo dependo. No, de quien tú dependes, de quien tú debes depender es del Señor, el único mediador que tenemos, de nadie más, mis hermanos. Obviamente buscamos el consejo en la congregación, en nuestra iglesia, y el Señor nos la da a través de maestros, a través de consejeros, pero ellos también nos están diciendo, crea en el Señor. Ya oró, ya se acercó, ya le presentó su situación al Señor, y después viene el bálsamo del Señor a través de su Espíritu, en el consejo, en la exposición de la palabra, mis hermanos. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros, para que nosotros dependamos justamente de su gracia, de su amor. El Señor es muy, muy misericordioso con cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos esa certeza, ese gozo pleno. Pablo se gozaba en las dificultades. Pablo pasó por muchas dificultades. Fue apedreado varias veces, fue azotado, naufragó hasta que su vida terminó dándola decapitado. Y si ustedes se ponen a mirar, mis hermanos, todos los apóstoles del Señor murieron de formas muy fuertes. Y ustedes dirían, pero si eran hijos de Dios, si eran llamados del Señor. No, ellos pudieron ver algo más allá. Y es lo que tenemos que ver nosotros, ver al Altísimo, ver que todo esto es temporal, no menospreciarlo, no caigamos en esas equivocaciones de apreciación también. Por algo el Señor nos ha puesto acá, nos ha dado algunos empleos, nos ha dado alguna función en particular, pero la finalidad no es quedarnos acá, no es afincarnos acá, mis hermanos, sino proyectarnos a una vida eterna. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Qué tesoro estamos atesorando nosotros? ¿En el cielo o aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, mis hermanos? ¿A quién estamos buscando? Analiza por un momento cuáles son tus peticiones. Si solamente tú pides pan, comida, vestido, dinero, arriendo, no sé. O si de verdad estás pidiendo para una vida eterna. Y estás supliendo para eso, estás dando fruto para una vida eterna. Tenemos un ejemplo y es nuestro Salvador, nuestro mediador. También nos dice que es al ser mediador también es... nos lleva a tener comunión, a acercarnos, a ser intermediarios con los demás. Somos puente. Debemos ser bendición donde el Padre nos ponga. Casa, trabajo, escuela, universidad, lo que sea. Debemos dar fruto. Siempre agarrados, asidos del Señor, dando fruto. Conociéndole a Él primero. Es decir, estando bajo sujeción a su ley. No como los que están sin ley, como lo mirábamos hace un momento. De esta manera nosotros estamos agradando al Padre, dando fruto, siendo imagen de ese varón perfecto, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, es el llamamiento que nosotros tenemos. Ni más ni menos. Dice el Señor, bástale al discípulo ser como su maestro. Y ese es el anhelo nuestro, agradar al Padre, a través de su Hijo Jesús, Yeshua, nuestro Señor. Mis hermanos, ese es el mensaje en esta hora. Entonces, el Señor me los bendiga y que podamos poner por obra esta riqueza tan hermosa para nosotros y compartirla. No nos la quedemos solo para nosotros. Compartamos, demos fruto. No es solamente diciendo, cree en el Señor. Sí, es creer en el Señor, pero recuerden, mis amados, la recomendación del Señor. Id por el mundo, id por las naciones haciéndoles discípulos, no solamente predicando una vez y ya. Es un llamado más fuerte, es hacer discípulos, que permanezcan, que conozcan, que nos imiten a nosotros, como lo decía Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Con esta reflexión los dejo, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Una feliz noche.